Usé la palabra conjetura. En otros problemas también me basaré en una conjetura. Inducida la conjetura por las condiciones de orden. De haber hecho este problema, si ustedes me lo entendieron, no se sigue necesariamente que ya son capaces de manejar conjeturas. Es necesario que ustedes cojan destreza, adquieran destreza haciendo problemas. ¿Dónde? Todos los libros de teoría electromagnética tienen su capítulo para separación de variables. El libro de Sadik, por ejemplo, el libro de Leonardo Magid, el libro de Young, son libros de teoría electromagnética. Hay libros de problemas resueltos, de la serie Chaun, el Minister, de la serie Chaun, 2000 problemas resueltos de teoría electromagnética. Ahí encuentran ustedes diferentes situaciones. En la biblioteca hay un libro de autor de apellido Benito, un español, 160 problemas. También en la biblioteca encuentran el libro de Smithy, con Y. Son problemas más exigentes. Y un libro que yo llevé, escrito por Mario Herreño y mi persona. Mario Herreño fue monitor de este curso, en donde hay 125 problemas. Algunos fáciles, otros difíciles. Bueno, ahí tienen ustedes maneras de entrenarse para adquirir destreza y así tener habilidad para formular una conjetura. Cambiando la física y cambiando la geometría. Veamos otro problema. Una bobina. Calcular el coeficiente de autoinductancia o inductancias secas de una bobina esférica. Primero, dos definiciones. ¿Qué es una bobina? O un inductor, pues en general. Está formada por varias esquinas, pues podría ser una sola. Lo común es que sean muchas. Buscando que en la región encerrada por las espiras, que es el núcleo, en esa región tengamos un campo magnético intenso, B grande, H grande, y también una energía del campo magnético grande. Se trata pues de establecer una región donde sabemos que el campo magnético va a ser intenso. Ese es el objetivo del inductor. Lo puedo crear con un solo alambre o con muchos alambres. El parámetro que lo caracteriza se llama inductancia. Estrictamente autoinductancia. Porque también hay mutua inductancia cuando dos bobinas están cercanas, llevan corrientes que varían con el tiempo, la una le induce a la otra, pero no es el caso que voy a estudiar. La inductancia solo depende de la geometría y del material en el inductor ideal, solo cuando es ideal. Requisitos. ¿Cuándo un inductor es ideal? Primer requisito, se requiere que el material del núcleo, el núcleo, tenga un material que sea lineal. Si no, no. Si no, la inductancia dependería, por ejemplo, de la corriente. Primer requisito, el material tiene que ser lineal. Segundo requisito, la corriente que va a circular por la bobina no puede variar con el tiempo. Por ejemplo, si es de la forma I sub 0 coseno de omega t, la inductancia va a depender de la frecuencia. Y la frecuencia no es ni geometría ni material. Y tercero, muy restrictivo, el campo magnético que la corriente que lleva a la bobina produce tiene que estar confinado en el núcleo. Si la bobina produce un campo que se sale del núcleo, no es cierto que la inductancia solo depende del material y de la geometría. Con esas condiciones ideales, si ustedes comparan con los inductores, con las bobinas reales, pues no se cumplen. De modo que las bobinas reales se parecen en ciertas condiciones, baja frecuencia por ejemplo, a la bobina ideal, pero como aproximación. Bien, el problema que voy a resolver es de una bobina esférica.
Quiero decir con eso lo siguiente. Tengo una esfera. La esfera es de un material, por ejemplo, madera. Podría ser plexiglás, vidrio. El papel de la esfera es simplemente servir de horma para devanar por fuera, para devanar la bobina. Digamos que el material que tiene esa esfera, llamémoslo, es un material lineal, digamos que su permeabilidad es mu sub 2. Afuera, este es el material 2. Ahora puedo tener, por ejemplo, el aire, fuera de la esfera. La permeabilidad es mu sub 0. Entonces, en esa bobina voy a poner un devanado, o poner un alambrado. Devano el alambre utilizando como molde la esfera. Al hacer el devanado yo puedo tener muchas alternativas. Podría poner varias capas. Podría, por ejemplo, poner muchas capas hacia el centro de la esfera, o pocas. O podría devanar de pronto como en un ovillo. Para cualquiera de esas formas de devanar hay una inductancia. ¿Cuál voy a utilizar? Entonces voy a definir el alambre y cómo lo voy a devanar. El alambre que voy a utilizar allí es un alambre delgado. Alambre delgado. Esa palabra es ambigua. Necesita un punto de referencia para poder decir con respecto a qué es delgado. Entonces voy a comparar el alambrito. Digamos que el alambrito tenga diámetro D. El diámetro del alambrito sea D. Voy a comparar el diámetro del alambre con el diámetro de la esfera. Si esa fracción es mucho menor que la unidad, entonces es delgado. Mucho menor es cuánto, también es ambiguo. ¿Cuánto es mucho menor? Bueno, es suficiente decir un décimo. Podemos aceptar que mucho menor es 10 veces menos. Claro, si es 20 veces menos, obviamente es mucho menor. Entonces, primer requisito, es un alambre delgado. Segundo, apretado. Al devanar, busco que cada alambre monte encima del otro. Que no deje, pues, agujeros entre uno y otro alambre. Y tercero, que la cantidad de alambres por unidad de longitud, digamos que este es el eje Z, que la cantidad de alambres por unidad de longitud sea una constante. Podría devanar en varias capas y que no fuese constante. Quiere decir esto, por ejemplo, que tengo 10 alambres por cada centímetro. Si tengo un centímetro por aquí, ahí hay 10 alambres. O aquí 10 alambres. Que la cantidad de alambres se reparten en el eje Z de manera uniforme. Es decir, el total de alambres, que es N, al dividirlo por el diámetro, que es 2A, esa fracción se sostiene a lo largo del eje Z. Ahí establecí el devanado. Entonces ya quedó completamente definida la geometría de la bobina. Se devanó un alambre de estas características sobre una esfera de radio A de permeabilidad conocida en un espacio de permeabilidad conocida. Calcúlese la inductancia. ¿Cómo se calcula la inductancia? L pues es el símbolo. Se puede calcular, definición que nos da la teoría de circuitos o la física 2, como el flujo magnético, este símbolo lambda mayúscula, el flujo magnético que enlaza toda la bobina. Hay que distinguir el flujo magnético que enlaza
una sola espira, lo evalúo mediante este integral. Una sola espira enlaza, pero el flujo que para por dentro de ella, lo distingo con esta letra. Ese no es este. Lambda incluye los de las diferentes espiras, es la suma total, dividido por la corriente. Esa es una manera de calcular inductancia. Otra es apelando a la fórmula de la teoría de circuitos de la energía, que se iguala con la de la teoría electromagnética. Igual a la energía potencial magnética de acuerdo con la teoría del campo, con la que corresponde a la teoría de circuitos. De esa igualación también puedo calcular inductancia. Tengo dos maneras de calcular inductancia. O averigüe H, pasa corriente por el alambre, se produce un H, calcúlelo y haga la integral. O calcule B, haga la integral. En cualquiera de los dos caminos necesito averiguar la propiedad del campo, o la inducción o la intensidad. Y para calcular una propiedad del campo tengo que resolver las ecuaciones de Maxwell. Y la resuelvo usando el método, que tiene 3 pasos. Voy a plantear el primer paso y dejamos ahí la clase. Primer paso, pretendo resolver las ecuaciones de Maxwell de este problema. Entonces, primer paso, tengo que definir un sistema de coordenadas. Pues no es nada difícil. Por la geometría, usemos un sistema de coordenadas esféricas. Pero no basta decir eso. No basta decir esféricas. Hay que agregar la definición de otros dos elementos. ¿Cuál es el origen de coordenadas? En este caso, el centro de la esfera. Y el otro elemento es el eje Z. ¿Cómo defino el eje Z? Recuerden que alrededor de ese eje se mide la variable phi y desde ese eje el ángulo θ. No es cualquier eje. Debo ubicarlo según la simetría. En este caso, hago que el eje Z sea el eje con respecto al cual se hizo el devanado. De esa manera gano simetría alrededor del eje Z. Si el eje Z fuese así, también se puede poner así, pero no tendría tanta simetría y el problema se complica un poquito. Entonces, elegí el sistema de coordenadas, origen y eje Z. Segunda etapa de este primer paso, región. Con esa palabra región me refiero a aquellos puntos del espacio en donde las ecuaciones puntuales se cumplen sin problemas. O sea, no hay discontinuidades ni falta de existencia de los vectores del campo. En este problema hay 3 subregiones. La esfera es una y lo de afuera es otro. Pero en la tercera subregión, el devanado, que es matemáticamente complicada. Son los alambritos recostados a la esfera, y por aquí hay unos pequeños agujeritos que tienen aire. Eso es geométricamente complicado. Sin embargo, como se le puso una condición al alambre, puedo plantear una aproximación al problema. El problema es con alambres, pero si el alambre es muy delgado, voy a plantear esta aproximación. Supongamos que es tan delgado que no tiene grueso, que puede ignorar el espesor, ese diámetro d minúscula, de tal manera que ese devanado se convierta en una superficie de corriente. Los alambres llevan corriente. Como estoy suponiendo que el espesor es 0, esa corriente se convierte en una corriente superficial. Cambié el problema. Ya no estoy resolviendo este problema original, sino que voy a resolver el problema de una corriente superficial. Ese que es el modelo dará respuestas del problema real aproximadamente
si se cumple el requisito de que el alambre sea muy delgado. Si no es delgado, no sirve para nada la aproximación. Permanentemente en ingeniería ocurrirá que frente a una situación geométrica, matemática, físicamente complicada, uno plantea un modelo, una aproximación. Puede ser ruda, muy machetera, puede ser, o muy precisa. Mientras más machetera, más fácil el cálculo. Si es muy precisa, muy exacta, pues muy parecido el modelo a la realidad, entonces requiere un aparato matemático más exigente. Entonces voy a convertir el problema de una bobina con un alambre que lleva cada una corriente I en un problema que no tiene alambres, sino una corriente superficial. De esa manera, la región, todos los puntos del espacio, el interior y el exterior de la esfera, excluidos aquellos donde está la corriente superficial, el devanado, en R igual a A, no puedo decir que es parte de la región. A un problema real le planteo una aproximación razonable. Luego sigue tercera etapa de este método, las consideraciones. Tiene que ver con la geometría, tiene que ver con la física del problema. Primera consideración: el problema no depende de phi, no depende de la variable phi. Esa es la que resulta cuando me muevo alrededor del eje z, estoy variando la variable phi. ¿Hay simetría? Estrictamente no. Cada espira, las espiras dan lugar a una hélice. Cada alambrito sale, da la vuelta y se monta en el otro. Pero como el alambre es muy delgado, prácticamente cada espira es una circunferencia, casi. Y como están alrededor del eje Z, no tengo cambios alrededor del eje Z, el problema no depende de phi. Del modelo que he planteado resulta esto. El problema no depende del tiempo. ¿Qué quiere decir? Hago pasar una corriente por el alambre de la bobina, cierro un switch, pasa corriente, hay una etapa transitoria. Una vez se estabiliza la corriente no cambia con el tiempo, voy a estudiar el problema, pero no depende del tiempo. En la región de interés no hay J. Repito, en la región de interés, no entiendan, yo no estoy diciendo no hay corrientes en el problema. Corriente hay, en R igual a A, que esté excluida de la región. Se trata pues de un electroimán, que no depende del tiempo, un electroimán. Tanto en la región interior como el exterior, los materiales son lineales, homogéneos, isotrópicos. Voy a llamar el de adentro mu a sec. El de afuera mu sub cero. Y como última consideración, el equivalente de ese devanado en corriente K. El devanado lleva una corriente I. Al decir que no tiene espesor, se convierte en una corriente superficial K. ¿Cuánto vale la corriente a la que se convierte el devanado si no tiene espesor? Veamos cómo la calculé. La corriente superficial es la que pasa por un pedacito de la superficie. Digamos que este pedacito se define aquí con una croteca, que es un diferencial de ángulo. Digamos, puedo ponerlo contrario, pero está bien. Suponer que la corriente sale, que la corriente circula en este sentido, alrededor del eje Z, que por aquí sale y por aquí penetra. K es un vector cuya dirección es la de la corriente. Si la corriente está circulando de esta manera, entonces la dirección es phi.
el sistema de coordenadas. Y su magnitud es la corriente que logre pasar por un pedacito de la superficie. De esta circunferencia, estoy tomando un pedacito. Corriente que pase por ese pedacito, esa fracción es la magnitud de K. Entonces, igual, el diferencial de arco del denominador, si el radio es A de teta. ¿Y de ahí cuánto es? Este denominador quiere decir la corriente que pasa por este pedacito. Supongamos que para un solo alambre, sería ahí. Si paran dos alambres, 2 y 3 alambres, 3 y. Hay que saber cuántos alambres paran por ahí y multiplico por ahí. ¿Cuántos pasan? Como es un diferencial, apenas pasa un pedacito del alambrado total, que son n. Voy a llamar a ese pedacito de n. Una fracción del número total de alambres, y cada uno lleva una corriente n. Observen un detalle que es consecuencia del modelo. El número de alambres es una cantidad discreta, 1, 2, 3, 4, n. Diferencial que n es una cantidad continua. Estoy convirtiendo ese devanado como en una corriente continua, que da lugar a una K. Sí, parte de la aproximación. Entonces el número, fracción, el infinitésimo. Igual. Dn, el número de alambres que encuentro es igual a n de z sobre 2a. Este dn es eso que acabo de escribir. En el denominador está de t. Igual. Aquí tengo la derivada, cómo cambia z con teta. La z de este elemento, esta altura, con eje z, por ser una esfera, está ligada con teta según esta expresión. Z es A, está muy exagerado con el diferencial, no nos confundamos. Esta altura es A por coseno teta. Necesito derivar. Derivo z con respecto a teta, da a seno teta. Pues queda y su fin. A seno teta cancela una A. N y seno teta sobre 2a. Suponer que el alambrado, este pequeñito, pues, de su espesor tiende a ser, que puedo hablar de un diferencial de alambrado, y se convierte en una corriente superficial, siendo muchos alambres, equivalente a esta expresión. Este punto, esta consideración es clave para lo que sigue. Por este primer punto del método de los campos, primer punto, tiene que ver con todo el análisis, sin haber hecho el problema, por eso se hace suelto. Consideraciones de la física del problema y de la geometría. Concluye este paso con mirar cuáles son las ecuaciones de Maxwell que se satisfacen. Entonces vamos a la tabla de fórmulas. Ahí encontramos como tercera ecuación de Maxwell que divergencia de B es cero, una ecuación general. Pero B por H. Tanto dentro como fuera, la relación entre B y H es lineal. Como uno depende de la posición, sería lineal homogéneo, isotrópico,
saco mu de esa derivada, mu divergencia de H, divergencia de H era 0. Y de la cuarta ecuación de Maxwell, cuarta ecuación dice J, pero de H es igual a J, que es 0, más derivada de D con respecto al tiempo, que también es 0. O sea, el vector H en este problema, en este electroimán esférico, es solenoidal y es irrotacional. Y hay que nos dé par de ecuaciones. Ahí terminó el primer paso. El primer paso dentro de los campos termina cuando formulo las ecuaciones de Maxwell. Segundo y tercero, resolverlas, que es tema de nuestra siguiente clase. ¿Preguntas? Bueno, hemos terminado.